El siglo XXI es un siglo de las migraciones. Recientemente hemos sabido de que a raíz de la llegada de la era Trump ha habido un proceso de endurecimiento, de enorme criminalización de un derecho humano, la migración. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades mexicanas? ¿Qué tanto nos está afectando y hasta dónde se está construyendo una política de desarrollo integral para integrar a la migración que viene del sur, de centroamericanos y que buscan ahora también asentarse en nuestro país? De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. México tiene una población de 122 millones de habitantes. La tasa de emigración de mexicanos se redujo de 64 a 36 personas por cada 10,000 habitantes de 2008 a 2015. Esto significa que durante el año 2015 hubo 400,000 mexicanos que salieron de nuestro país hacia el exterior. La emigración internacional mexicana se origina fundamentalmente porque en nuestro país existe una incapacidad de la economía nacional de generar empleos suficientes, bien remunerados y que den acceso a la seguridad social. Sin embargo, los motivos de la emigración mexicana han tenido variantes con el paso de los años. La búsqueda de mejores oportunidades de trabajo movió al 77% de los emigrantes mexicanos en 2008 y solo al 60% de los emigrantes en 2015. El propósito de reunirse con su familia movió solo al 10% de los emigrantes mexicanos en 2008 y creció al 15% en 2015. Una característica más de la emigración internacional mexicana es que las personas que se van del país son mayoritariamente jóvenes en edad productiva. Los registros del INEGI muestran que la edad promedio del emigrante en 2008 fue de 26 años, mientras que para 2015 se redujo a 25 años. La migración mexicana y en general la latinoamericana ha sido un proceso intenso desde la década de 1990. En 2017 nos encontramos frente a un complejo panorama en materia migratoria a partir de la toma de poder del presidente de Estados Unidos y sus decisiones en cuanto al tema, las cuales ponen en juego la seguridad y la vida de millones de personas. La posibilidad o no de tener oportunidades para una vida en dignidad y de reunirse con sus familias. Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en el Estudio de México Social. Hoy hablaremos de un tema que creo que es central para pensar el siglo XXI. El siglo XXI algunos lo han referido como el siglo de las desigualdades, las profundas desigualdades que se expanden y parece ser que no tienen límites. Pero también algunos estudiosos han dicho que es el siglo de las migraciones. Migraciones que hoy se ven criminalizadas y que han puesto a todos en términos de una preocupación creciente de cómo un mundo globalizado se cierra el tránsito de seres humanos. Por eso me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Jorge Romero, que ha estudiado y que es un especialista en el tema, para que nos hable sobre cómo podemos comprender, entender este fenómeno de las migraciones, que en plena globalización se ha vuelto un tema que, deja ponerlo así, genera una enorme preocupación humanitaria por el abuso, por la indefensión de millones de seres humanos que por distintas razones transitan de un país a otro. Jorge, muchas gracias por estar. Ayúdanos a comprender este siglo XXI de migraciones, cuál ha sido su desarrollo en los últimos años. Gracias, María Luisa. Es un placer acompañarte. Es un placer para RIMISP, Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, estar en este espacio y hablar de los retos de integrar una política pública con perspectiva de desarrollo al problema de la migración, para no solamente entender mejor la dinámica migratoria, sino atender las causas de la migración y de la desigualdad, tanto detrás de la migración como la que genera la respuesta de distintos estados a la migración. Este ha sido un siglo de muchos cambios en las tendencias migratorias y ese es uno de los puntos que es indispensable entender para ver hacia dónde vamos. Entre el año 2000 y el año 2007, antes de la crisis, justo antes de la crisis global del 2008, la migración de centroamericanos por México y de mexicanos hacia los Estados Unidos era mucho más numerosa que ahora. Teníamos alrededor de entre 800,000 y 1 millón de migrantes saliendo de México cada año.
entre 150 y 300,000 centroamericanos pasando por México. A raíz de la crisis del 2008 y como resultado de algunos otros cambios en la dinámica demográfica de nuestros países, hemos visto dos fenómenos. Uno, la reducción en la emigración de mexicanos hacia los Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Dos, el aumento notable de centroamericanos, de habitantes del Triángulo Norte. Los países del Triángulo Norte son Honduras, Guatemala y El Salvador, en tránsito por México hacia los Estados Unidos, y de migrantes del resto del mundo, de otros países de Sudamérica, África y Asia, también en tránsito por México hacia los Estados Unidos. México es origen, destino de algunos, y personas que en tránsito se ven atrapados por la realidad de endurecimiento. Pero este cambio, a partir de 2007, 2008, ¿se atribuye a qué? ¿Se atribuye a una mayor restricción americana? El cambio en los mexicanos, empecemos por ahí, Sí. en tránsito hacia los Estados Unidos, se debe a dos factores principalmente. La crisis generó menor atracción de migrantes porque había menos empleos. Esto es normal, así se ha observado cada que hay una crisis y hay una contracción de la economía en un país como Estados Unidos, hay menos empleos, subsecuentemente hay menos migrantes, porque la migración es un fenómeno vinculado a la oferta de empleos, donde los empleos se reducen, pues es de esperarse que se reduzca también la migración. Pero eso funcionó solamente en 2009, 10, 11. A raíz de 2011 observamos un segundo fenómeno, que es el cambio en la dinámica demográfica mexicana, que hace que cada vez sean menos los migrantes jóvenes, y cada vez sean menos los migrantes que buscan salir de México para entrar a los Estados Unidos la primera vez. Entonces, ahora lo que estamos observando son muchos menos migrantes de primera vez, muchos más migrantes previamente deportados o repatriados y con vínculos en los Estados Unidos, y algunos migrantes que después de haber estado en Estados Unidos y haber regresado voluntariamente buscan reemprender de nueva cuenta el camino hacia los Estados Unidos. El resultado es que después de la reducción notable en 2009 y 2010, hemos venido a observar una migración neta negativa de México a los Estados Unidos, lo cual quiere decir que hay más mexicanos regresando a México que mexicanos migrando hacia los Estados Unidos. ¿Regresando quiere decir por voluntad propia o regresando porque se endurecieron las medidas? Y déjame introducir esta palabra que es parte también de tu tesis doctoral, en términos de la criminalización de la migración. Este fenómeno de criminalización es un fenómeno, digamos, históricamente presente, pero hay un punto donde se percibe que empieza a crecer mucho antes de la época de Trump. Sí. No hay certeza sobre el efecto que ha tenido el endurecimiento de políticas sobre la migración, sobre las tendencias de emigración de mexicanos e inmigración de mexicanos y de migrantes del resto del mundo a los Estados Unidos, por una razón que señalo enseguida. Pero es un hecho que a partir de 2003, 2004, se pusieron en marcha un conjunto de medidas para hacer más difícil la migración, con un crecimiento del aparato en la patrulla fronteriza para identificar, detener, deportar migrantes. Exactamente. Más recursos que se tradujeron en que se triplicó el número de agentes de la patrulla fronteriza, por ejemplo, y se aumentó de 3,000 o 4,000 millones de dólares a 18,000 millones de dólares al año los recursos que se destinaban a detener migrantes y a deportar migrantes. ¿Por qué no podemos saber si esto ha afectado la migración? Porque, como está ampliamente documentado por un par de académicos norteamericanos, el crecimiento de la estructura de contención ha obligado a muchos mexicanos que regresaban. La migración entre México y Estados Unidos había sido circular hasta mediados de los 90, cada vez menos a raíz de 2003, 2004, empiezan a quedarse en los Estados Unidos. Entonces, lo que tienes es un efecto indeseado de la contención
que hace que algunos mexicanos que normalmente habrían ido y regresado, empiecen a quedarse cada vez más en los Estados Unidos porque tienen miedo a no poder cruzar una vez que regresen a México. Entonces, el efecto del crecimiento del aparato de control ha sido mixto. Seguramente ha habido un efecto disuasor, ¿no? Ha habido un efecto disuasivo que genera que muchos migrantes busquen evitar ponerse en condiciones en las cuales son detenidos o deportados, o detenidos y después deportados, pero también ha implicado que muchos mexicanos ya establecidos prefieren no regresar. Por el lado de los migrantes centroamericanos, la dinámica es distinta. Lo que hemos visto es un fenómeno asociado a la crisis económica en Centroamérica, pero a una crisis de violencia cada vez más en los últimos 10 años. Así es. Los países del Triángulo Norte son países con altísimas tasas de homicidio, altísimas tasas de incidencia delictiva, y cada vez más esto ha generado, ha forzado desplazamiento interno y externo que lleva a grupos importantes de población a migrar. Lo que hemos visto en los últimos 5 años, particularmente desde de 2010-11 para acá, es un aumento notable en el número de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica en tránsito por México hasta hace 2 años, y en los últimos 2 años en tránsito por México y que prefieren establecerse en México antes que emigrar a los Estados Unidos. Déjame hacer un corte y regresamos porque me gustaría que nos describas cuáles son los perfiles, qué tipo de condición etaria, la edad, si son familias, son mujeres, de ambas dimensiones, y también poder abordar su enorme proceso de heterogeneidad. No es lo mismo si eres deportado en California o si eres deportado en Nuevo México. Me imagino que hay una enorme varianza en términos de los aparatos digamos, judiciales de deportación, que hacen que el proceso sea sumamente diferenciado. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de uno de los fenómenos más graves del siglo XXI. La realidad de que la población, por razones de buscar un espacio de seguridad, centroamericanos, como bien nos dice Jorge, o mexicanos que pensaban regresar para saludar a sus familiares y poder retornar, hoy se ven obligados a evitar el riesgo de no poder regresar. Tenemos una gran cantidad de motivaciones que están atrapados en sistemas de seguridad o de justicia que no necesariamente reportan o responden a uno de los grandes discursos del siglo XXI, los derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos aquí al estudio de México Social para seguir hablando de la migración en la época Trump. De acuerdo con datos del Banco de México relativos a las remesas familiares, durante los meses comprendidos de enero de 2015 a noviembre de 2016, los mexicanos que viven en Estados Unidos enviaron a nuestro país un total de $49.410 millones. Gracias por seguir con nosotros. Jorge, uno de los temas que probablemente a muchos de los que observan el programa puede generar una preocupación es que pareciera ser que no tenemos datos claros. ¿Cuántos son los centroamericanos que cada año transitan buscando llegar a la frontera norte y cruzar? ¿Cuántos son los que deciden incluso, nos decías, no buscar el tránsito, sino buscar un lugar donde asentarse en el país? O sea, ¿por qué no tenemos esta capacidad de dimensionar claramente este problema? Sigamos con este grupo de centroamericanos para después entrar a la parte, digamos, mexicanos rumbo al norte. ¿Por qué tenemos tanto problema para identificar quiénes son, cómo son, de qué edades, qué familias, dónde están asentando, dónde está la debilidad, digamos, institucional mexicana? No solo de medir y cuantificar, sino lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Sí. También un sistema de seguridad que criminaliza y que abusa y que genera este enorme sentimiento centroamericano de una autoridad mexicana corrupta, sí, claro, rapaz, que pese a los discursos sigue siendo, déjame decirlo así, prevalente en la zona. Sin duda. Me gustaría regresar al tema de la seguridad y
no solamente la victimización de las y los migrantes, sino también los abusos o violaciones graves de derechos humanos de que son sujetos en tránsito por México. Pero antes de eso, déjame responder a tu pregunta diciendo dos cosas. Uno, el cambio en la tendencia de migrantes centroamericanos por México y de migrantes del resto del mundo en tránsito por México es reciente. Es decir, observamos claramente un aumento notable en esta proporción en relación con los mexicanos que emigran hacia Estados Unidos en los últimos 3, 4 años. Eso quiere decir que de 2012 para acá aumenta cada año el número total de migrantes del Triángulo Norte, el resto de Centroamérica y el resto del mundo que transita por México. ¿Cómo evaluamos o cómo medimos ese tránsito, el número de migrantes? Con algunas cifras de detenciones en México y de detenciones en Estados Unidos, y con estimaciones que hace una encuesta anual, la encuesta anual de hogares en los Estados Unidos, que nos permite identificar cuál ha sido la variación en el número de no nacidos en Estados Unidos que no es atribuible a la naturalización. Es una estimación indirecta, pero es una estimación muy concreta. Lo que es un poco más estos datos lo que nos dicen es que han cruzado en los últimos 2 años entre 350,000 y 400,000 migrantes en tránsito por México, con la intención de establecerse o en Estados Unidos o en México. ¿Estamos hablando anuales? ¿Estamos hablando del periodo? Estamos hablando anuales. Cada año entre 350 y 400,000. Una pequeña proporción, entre el 10 y el 20%, logran establecerse en los Estados Unidos. No sabemos qué proporción logra establecerse en México porque no lo medimos, porque no tenemos una encuesta con esas características cada año. Y las encuestas que tenemos, que son encuestas de frontera, en frontera sur y en frontera norte, nos permiten hacer algunas estimaciones, pero no concretamente de cuánta gente se queda o migra con la intención de establecerse en México, no en Estados Unidos. Entonces, creo que estamos en una etapa en la cual el diseño de estos instrumentos y el diseño de las encuestas en hogares en México, así como los cuestionarios para el censo en 2020 y los cuestionarios intermedios en función de los cuales estimamos población, pueden recoger con mucha mayor precisión qué proporción de la población no mexicana migró con la intención de establecerse en México o se estableció en México como resultado de la imposibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos. Estamos en una transición que nos va a permitir recoger con mucha mayor precisión esto si hacemos los cambios a estos instrumentos en los próximos 5 años. Pero el hecho es de que actualmente sí es percibible población centroamericana o de otros lugares, tengo la imagen de los cubanos, ¿no?, que empieza a tener presencia notoria en Cancún. Ya es notoria la presencia de una población cubana que migró, no sé si con la intención de tránsito o buscando el asentamiento, los haitianos que tenemos en Tijuana, en fin, o sea, empieza a ser un tema, sí, demográfico, pero también de desarrollo. Claro. Porque si no tenemos noción dónde están, también es cierto que no sé, es tu apreciación, si hay políticas públicas para atender, integrar, proteger, generar opciones a una población que por razones del siglo XXI, deja ponerlo así de una manera completa, están en nuestro país. O sea, no tenemos realmente una política pública para protección, atención, garantía de los derechos e integración. Y lo que sí surge de vez en cuando es esa nota de cuántos migrantes centroamericanos son repatriados. Sí. O sea, también hay una parte, digamos, judicial. Sí. No es judicial, pero es cuasi judicial. La razón por la que no es judicial es porque no se les persigue por el crimen de migrar en México, a diferencia de Estados Unidos. En México, en 2008, un amplio conjunto de reformas legales descriminalizaron formalmente la migración indocumentada en tránsito por el país. En los Estados Unidos, al contrario, ¿no?, ya existía una base para criminalizar, con lo cual quiero decir hay 2 o 3 actividades de migración que en sí mismas constituyen crímenes. Migrar sin papeles una segunda vez, una vez que fuiste deportado, repatriado, o utilizar datos de identificación o número de seguridad social falso. Esos son los 3 principales crímenes
por ponerlo de alguna forma, Sí. inmigración en Estados Unidos. No deberían ser crímenes sin ninguna duda. Los estándares de derechos humanos en el derecho internacional de derechos humanos claramente establecen que esos no deben ser crímenes, pero en los Estados Unidos lo son, en algunos otros países de Europa lo son. Ha sido una respuesta al flujo de migrantes y es una de las estrategias de control. En México, desafortunadamente, hemos acompañado la política de control de flujos de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que servimos como barrera de contención para una proporción importante de los migrantes en tránsito. Sí, somos, hacia digamos, los la Estados frontera Unidos. americana en el sur. Así es, desde 97, 98 se establecieron las bases de lo que ahora es el programa Frontera Sur. Desde entonces se planteó una estrategia que, además de establecer una dinámica de control de flujos, vinculaba los flujos migratorios a los flujos de armas, personas y drogas, lo cual quiere decir que desde entonces el flujo de migrantes se entiende como vinculado a dinámica de crimen organizado. Esto es problemático por muchas razones, principalmente porque no nos permite entender la dimensión de desarrollo asociada con la migración. En dos sentidos. Uno, la migración de centroamericanos en tránsito por México, pero también de sudamericanos, el resto de Centroamérica, Sudamérica y extracontinentales, es decir, todos los demás, deriva de crisis humanitarias sin ninguna duda. En el caso de Haití y de los haitianos que se establecieron primero en Brasil, producto de la dinámica de empleo que no los necesitaban para construir estadios y empezaron a migrar después, fue evidente. En el caso de algunos otros migrantes del continente, como los cubanos o como los nicaragüenses, que también han aumentado, aunque en proporción menor que el resto de Centroamérica. Y las crisis Centroamérica. ambientales que han vivido tremendas, de las sequías que ha tenido Por supuesto. Centroamérica. Ahora, en el Triángulo Norte específicamente, la crisis humanitaria está asociada a la violencia. Como señalábamos hace unos minutos, la violencia es extraordinaria. Está documentado que una proporción importante de las personas que migran por México para establecerse en México o en tránsito hacia Estados Unidos huye de la violencia. Entonces, ¿son familias o son, digamos, hombres jóvenes que buscan asentarse para después traer? O sea, ¿cómo podemos caracterizar la migración centroamericana hacia México? Es una migración diversa. Hay muchos migrantes jóvenes, particularmente de Guatemala y El Salvador, porque tienen una pirámide poblacional en la cual siguen teniendo a muchos menores de 16 años, a muchos menores de 25 años, muchos de ellos, la inmensa mayoría de ellos, sin oportunidades ni de educación ni de trabajo en sus países, de tal forma que pues, migrar es una la única opción. Alternativa, claro, es la única opción. Es la única opción para no morir de hambre o verte incorporado a la dinámica del crimen organizado. Pero cada vez más, en los últimos 7, 8 años, se observó un fenómeno en la migración regional de aumento en el número de unidades familiares, madres e hijos, y de niños no acompañados. No solamente de centroamericanos en tránsito por México, también de mexicanos. Esto en parte es resultado de las políticas de contención en Estados Unidos que han hecho que un grupo de personas no puedan regresar a sus países y piden el envío de sus familiares. Con lo que señalábamos hace un rato, el problema de la política de contención es que lejos de facilitar la migración circular, lo que genera es una nueva presión para establecerse en los Estados Unidos. La migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados llegó a un cenit o a un punto máximo en el 2014, pero no fue el ¿Tenemos único alguna momento. cifra que Sí. nos dé dimensión? Sí, fueron alrededor de 100,000 en el 2014, poco menos de 100,000 en los últimos 2 años. Los mexicanos no los tenemos contabilizados tan O sea, 100,000 precisamente. niños de alguna manera buscaron, o más bien, hubo una migración no acompañada, buscando reintegración o buscando simplemente seguridad o una protección. Así es. Alrededor de 2/3 partes en unidades familiares, alrededor de 1/3 parte niños no acompañados, con lo cual quiero decir no iban con una madre o con otro familiar. Déjame hacer un corte y por regresamos para poder seguir dimensionando esta enorme complejidad. Y déjame subrayar, o sea, México ha sido consistentemente
un país que reclama que los migrantes mexicanos tengan garantía de derechos en los países que los reciben. Pero la dinámica que está recibiendo México en el sur nos coloca en situación que ha sido señalada muchas veces, ¿no? México también tiene mucho que hacer para garantizar derechos, proteger a estas familias, estos niños, estos jóvenes que en condiciones muy precarias llegan a nuestro país para establecerse y no encuentran más que un sistema de seguridad o un sistema de crimen organizado que medra sobre ellos. Esto nos habla de esta enorme complejidad en una dinámica que desconocemos la magnitud de esta presión que está generando en el país, pero por otra parte, la preocupación, quisiera que regresamos a ese tema, es si nos quejamos de las actitudes discriminatorias de los americanos hacia muchos mexicanos, seguramente también hay la percepción de la discriminación de mexicanos a esta población que llega, irrumpe en los espacios. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social para seguir hablando migración, desarrollo, derechos humanos, la complejidad y la amenaza que significa para muchas familias esta nueva era. De acuerdo con datos del INEGI de 2017, los estados de México en donde se registra mayor pérdida de población por migración son Michoacán, con 136.1 personas que emigran por cada 10,000 habitantes, seguido por Zacatecas con 115.8. En tercer lugar, se encuentran Guanajuato y Durango, con 108 emigrantes por cada 10,000 habitantes. En cuarto, Baja California, con 75.5, seguido por Tamaulipas, con 72.9, y por Aguascalientes, con 60.4 emigrantes por cada 10,000 residentes. Gracias por seguir con nosotros, Jorge. Lo que de alguna manera hemos comentado es que antes de la llegada del presidente Trump ya había un proceso agudo, duro, de criminalización, un proceso de dinámicas demográficas enormemente complejas y con una enorme heterogeneidad. Y en ese sentido, ya entrando más a esta etapa en la cual pareciera ser que, déjame hacer una primera conclusión, ya antes de la llegada de Trump había ya un proceso de endurecimiento, de mayores recursos, de deportaciones, de un México que no ha reaccionado para recibir a los que en busca del tránsito o simplemente ya la búsqueda de establecimiento, crear políticas públicas. Pero entonces ahora en la época de Trump hay una parte que me gustaría nos trataras de describir. No es lo mismo toda la manera que se procesa este endurecimiento a lo largo de la frontera. Sí hay diferencias. ¿Cuáles serían estas? Sin ninguna duda ha habido un proceso de endurecimiento de la política y de las estructuras con las cuales se detiene y deporta migrantes, que empezó en los Estados Unidos, que empezó en el 94-95 como resultado del aumento en el número de migrantes a principios de los 90, pero que adquiere una tendencia definitiva después del ataque del 9 de septiembre, del 11 de septiembre del 2001, porque lo que genera es una paranoia alrededor de la cual se entiende como indispensable la necesidad de fortalecer la estructura de control de quién entra y permanece en los Estados Unidos. Y lo que ocurre ahí son dos cosas: se crean condiciones para que se amplíe el aparato de identificación, detección, detención, eventualmente proceso criminal de algunas personas, y por otra se amplían las condiciones para detener y encarcelar a cada vez más migrantes. Hay un programa que se pone en marcha en el 2005, la operación Streamline, la operación para integrar a los migrantes a un proceso judicial, que lo que buscaba era utilizar la criminalización y el procesamiento criminal para sentencia y encarcelamiento como una estrategia de disuasión más o una estrategia de deterrence. Entonces, lo que genera esto es que a partir de 2005 se empieza a meter a cada vez más gente a la cárcel, migrantes en tránsito que se buscaban establecer en los Estados Unidos, en vez de ser detenidos brevemente y deportados, son detenidos, identificados como alguien que está buscando cruzar de nueva
cuenta procesados criminalmente, llevados ante un juez, sentenciados por el crimen de migración del que se trataba, entrar 2 veces o utilizar papeles falsos, y sentenciados. Ahora, donde están las diferencias es que algunos distritos, los distritos de California específicamente, no participan. Deciden desde el principio no participar en este programa. El de Arizona, Nuevo México, Texas, que son los otros 3 estados en la frontera, por supuesto que participan. En Arizona y en Texas los jueces son mucho más rudos, mucho menos sensibles a la dinámica de la migración y a las características de las cuales huyen los migrantes, a diferencia de Nuevo México, y como resultado hay una gran diferencia si te sentencian en Nuevo México, donde casi siempre se sentencia al tiempo que ya estuviste detenido o un par de meses más. ¿Sentencia quiere decir cárcel? Cárcel. O sea, sentencia al migrante a pasar un tiempo en cárcel, puede ser de años. O sea, sí, en Texas son 2 años. El tiempo promedio de sentencia es de 24 meses. Y después se deportan. Y después son deportados. Este es un problema en múltiples sentidos, un problema que México no ha sabido identificar y reconocer desde que se puso en marcha. Quiero volver a la problemática de la migración en tránsito por México. Aquí no criminalizamos a los migrantes en este sentido, sin embargo, los criminalizamos de facto, con lo cual quiero decir que tenemos una estrategia para detener y deportar a los migrantes que no cuentan con documentos o que están en tránsito sin documentos. Lo que implica esa identificación es detención y eventualmente deportación, prácticamente sin excepciones. O sea, digamos, déjame ir muy al caso. Una patrulla migratoria, un agente migratorio identifica a un migrante. ¿Y qué pasa en ese instante? O sea, lo detiene, se da cuenta que es una familia, un niño que no tiene papeles. O sea, lo lleva a un centro migratorio o de inmediato hay un proceso, digamos, de criminalización, sin siquiera analizar o ponderar las condiciones humanitarias que llevaron. O sea, ¿cuál es la dinámica que se está dando ahí? La dinámica que se da en México es detención, sin excepción. Ha habido un trabajo de un amplio grupo de organizaciones en los últimos 4 años para establecer condiciones que permitan atender a las niñas, niños y adolescentes no acompañados en condiciones distintas, o a las unidades familiares con niñas, niños y adolescentes, por obvias razones. México suscribe distintos instrumentos de derecho internacional, uno de ellos la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez, en la cual se establece claramente el interés superior del niño y alrededor de la cual sería indispensable cumplir con condiciones que permitan garantizar ese interés cuando se identifican niños migrantes. Esto no pasa. En los hechos ha sido muy difícil crear la capacidad estatal, quiero decir, de las autoridades del Estado, para poder detener a estos niños fuera de los centros de detención de migrantes, porque eso quiere decir que hay que destinarle muchos recursos al sistema integral que para el atrapó de inmediato es deportado en una frontera porosa. Claro. O sea, que literalmente el niño puede llegar y el niño joven, etcétera, puede llegar y a las horas volver a intentar y cruzar por los múltiples puntos, porque la frontera sur es un espacio hoy poroso. No sé si crecientemente con más estructuras de seguridad mexicanas. Sí. Pero el proceso de facto lo criminaliza, ese sería el argumento que nos estás poniendo, ¿sabes? Sí, claro, porque lo que representa la detención y lo que representa el proceso, que no es judicial, pero es cuasi judicial, por medio del cual se le reconoce o no se le reconoce el interés en función del cual pueden solicitar asilo, por ejemplo, pues no está claramente controlado. Entonces, hay un protocolo. En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, hay un protocolo de reciente creación. Así es. Se creó hace un par de años. Incluso con alguna estructura de personal especializado para proteger a niños. Ahora lo que tenemos es la construcción de la capacidad institucional para la atención de este fenómeno, pero apenas estamos en esa construcción.
Estamos muy lejos de garantizar condiciones en las cuales podamos ver por el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Déjame ir a uno de los temas que seguramente preocupa a muchos que nos pueden estar viendo. Hay una percepción, una enorme preocupación hoy de los mexicanos allá, algunos con muchos años, algunos que pueden tener ellos los papeles, pero su pareja, sus hijos todavía no tienen los papeles. Y hoy el rumor, por lo menos aquí en la ciudad, de que ya no salen a la calle, son detenidos por la más mínima ofensa de tránsito y de inmediato transitados, y que nos lleva a ya en la época de Trump, a esto que se ha dicho, una deportación masiva, creciente. Sí. O sea, ¿qué tan real es este proceso? Sí hay ya evidencias de que los mexicanos que residen ahí ya cambiaron sus patrones ante la amenaza, y que lleguemos a la última parte de realmente cómo calificarías la reacción del gobierno mexicano en términos de fortalecer sus 50 consulados, por lo menos eso se ha dicho, para apoyar. Suena insuficiente, pero háblanos en términos de, ¿hay realmente el riesgo de la deportación masiva? Ya está, a estos meses de la llegada de Trump, ya está percibiéndose, y si ha habido esta enorme, yo digo, miedo, temor de los mexicanos allá, que ahora no solo ya no regresan por el miedo de no poder regresar, ya están cambiando sus tránsitos de vida porque es muy riesgoso. Dejan ir a la escuela, transitan ciertas horas nada más, en fin. ¿Ya ha habido fenómenos de este tipo? Si algo va quedando claro en esta conversación, es que la estructura en función de la cual los Estados Unidos puede presionar a los migrantes, las y los migrantes en los Estados Unidos, ha estado en construcción a lo largo de los últimos 20 años. No es el muro de los últimos anuncios, ya había todo un proceso. Ya hay un muro, ya hay 20,000 policías fronterizos, ya hay una capacidad para identificar, detener y deportar a migrantes desde el interior en lo que se llama ICE, Immigration Control and Enforcement, la fuerza de control migratorio interna, que no es la fronteriza, sino un brazo distinto. Se creó en el 2003 producto de esta estructura que buscaba contener, no solamente contener flujos, sino contener amenazas, y alrededor de contener amenazas se identificó esa como una de las tareas fundamentales. Lo que tenemos con Trump es una nueva disposición para utilizar esa estructura de formas mucho más preocupantes para las y los migrantes. Yo creo que no existen condiciones para una deportación masiva, porque no hay tantos migrantes en condiciones de tan alta vulnerabilidad. Pero eso no quiere decir que no se trate de un fenómeno gravísimo, porque aunque sean 10,000 y no 100,000, sigue siendo un hecho que van a ser detenidos, van a ser procesados, van a ser deportadas personas que ya tienen familias en los Estados Unidos, que son parte de comunidades, de unidades familiares, de estructuras de apoyo desde hace mucho tiempo. Años. Claro, la mayor parte, este es un dato importante, la mayor parte de los mexicanos en Estados Unidos, los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, son mexicanos que llevan ya más de 10 años en los Estados Unidos. Son alrededor de 3.3 millones de familias mixtas, lo cual quiere decir familias en las cuales hay al menos una persona indocumentada, exactamente. Son alrededor de 6.9 millones de menores de edad, hijos de indocumentados. Estamos hablando de miembros de una comunidad que no son reconocidos como miembros de una comunidad, con la afectación a personas que no son solamente los migrantes indocumentados, sino sus dependientes, sus esposas, sus hijos. Esto representa, en la medida en que se pongan en marcha, como ya se ha intentado poner en marcha en las últimas 2 semanas, estrategias para detener y deportar a diestra y siniestra, que no masivamente, porque, de nuevo, masivamente lo que querría decir es que vamos a ver un aumento extraordinario en el número de deportados. No vamos a llegar, difícilmente vamos a llegar al número de deportados cada año que teníamos en el 2007 o en el 2008, que eran alrededor de 1 millón, por obvias razones. Porque no hay tantos migrantes en tránsito que son detenidos en la frontera y que son eventualmente deportados. Déjame cerrar ahí esta parte y regresamos a las medidas
las medidas de defensa o de contención, las propias locales, organizaciones mexicanas o hispanoamericanas que se están organizando, y las medidas de nuestro país con respecto a esta permanente amenaza que ha sido activada de una manera mucho más ejecutiva ahora con el presidente Trump. Vamos a un corte y regresamos para poder hacer una valoración ya en el programa sobre que si lo que se ha anunciado es suficiente, tiene las capacidades pues de esta enorme realidad de amenaza que se cierne y que está desde los Dreamers, estos jóvenes que llevan años de estudio y de pronto son deportados, y cuáles son las capacidades nuestras para darles garantía de derechos humanos, todos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Jorge, tenemos poco más de 9 minutos para terminar el programa. Me gustaría que hiciéramos una valoración. ¿Cuál es tu apreciación sobre las acciones que el gobierno mexicano ha hasta ahorita anunciado para poder apoyar pues esta injusticia que se está generando en una comunidad? ¿Y cuáles también las acciones que se están realizando adentro del territorio americano para contener? Me queda muy claro que sean 100,000 o sean 30,000, el problema humanitario es mayúsculo. Claro. Y las fronteras, la frontera mexicana, déjame poner una primera apreciación, las ciudades fronterizas no han recibido los apoyos, los recursos, la solidaridad de los gobiernos estatales, federales, etcétera, para poder contener contra este problema. La respuesta de las autoridades mexicanas es insuficiente, insuficiente es una buena forma de decirlo, es una caracterización amable, pero dejémosla ahí, es insuficiente en al menos dos dimensiones. Punto número uno, parte del mismo diagnóstico erróneo del problema que tiene los Estados Unidos, como si la comunidad migrante fuera fácilmente identificable, discernible y excluible de los Estados Unidos. Ese es un error. No están entendiendo la dimensión transnacional de la mexicanidad en los Estados Unidos, lo cual representa vínculos familiares y comunitarios profundos que no pueden ser rotos, destazados, cortados. Que no están ya segmentados, y sería un asunto más de identificar claramente. Entonces, y mover. Cuando la comunidad mexicana o las unidades familiares o las personas, los padres, las madres, escuchan a autoridades mexicanas y a especialistas mexicanos decirles vamos a dar empleo, los vamos a apoyar cuando regresen, es prácticamente una mentada. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo la importancia de mantener la unidad familiar en estas unidades que no son solamente mixtas en términos de incorporar a una persona indocumentada, sino que son mixtas en el sentido de que son auténticamente transnacionales. En una segunda dimensión, no está entendiendo todavía el gobierno mexicano que necesita una estrategia diversificada, que no puede destinar los mismos recursos en Nueva York, en Los Ángeles o en Chicago que en Arizona, Alabama y Carolina del Norte. Sin duda va a haber un esfuerzo por detener y deportar migrantes en todos los lugares, pero hay lugares en los cuales la política de ciudades santuario, la colaboración de las autoridades va a ser mucho menor. Se requiere una estrategia diversificada que destine mayores recursos, más especializados, con un componente más importante de asistencia legal en lugares donde hay colaboración de las autoridades policiales locales, que son estos estados que acabo de mencionar, más otros, y que identifique cuáles son los principales centros urbanos en los que habitan las y los migrantes indocumentados en estas familias mixtas. En al menos estos dos sentidos, todavía no vemos una respuesta positiva de las autoridades mexicanas porque no lo entienden, no están ni dimensionando la no tienen el diagnóstico claro. Exactamente. Y asumen esto que dices que es central, que es tanto el gobierno americano como el mexicano asume que son comunidades, digamos, ya segregadas, segmentadas, cuando hay una imbricación profunda.
En otro sentido, hay una oportunidad para desvincularnos de la política de control de flujos definitivamente. Esto que hemos venido hablando de una estrategia de control de migrantes que ha extendido la frontera de los Estados Unidos al sur de México. No tenemos razón para seguir siendo parte de esa estrategia de control. Una de las desafortunadas consecuencias de la era Trump es que los hechos parecen no contar, pero en los hechos no hay vinculación entre migración y criminalidad. La migración es una fuente de desarrollo. La migración genera condiciones de empleo y crecimiento económico extraordinarias. Los migrantes son extraordinarios recursos humanos, no solamente de mexicanos en los Estados Unidos, sino cada vez más de migrantes de Centroamérica y el resto del mundo siempre la en noción México. de que el que migra es el mejor, con mayores capacidades y mayores audacias. Y si algo estamos observando hoy es que la dinámica demográfica y de violencia prevaleciente en Centroamérica garantiza que va a seguir habiendo una considerable migración de centroamericanos en tránsito por México. Es hora de cambiar la política, de abrir las fronteras, de cuestionarnos por qué estamos estableciendo políticas de control que no nos benefician, que no hacen frente a nuestras obligaciones de derechos humanos, que no van acorde con nuestra historia de asilo, que no son... Y no son coherentes con el discurso que sostenemos hacia el norte. Por supuesto. O sea, deberíamos estar haciendo en el sur lo que exigimos al norte y mostrar que no solo es posible, sino tiene efectos de enorme beneficio a toda la comunidad. Así es. Y creo que estamos teniendo esta enorme disonancia de exigir lo que no ponemos en práctica al sur. Y esa es una de las críticas, creo que más importantes que se puede hacer ahorita ante la situación creciente. Ahora, ¿cuál sería tu expectativa? Dado que la comunidad no quiere regresar, va a tratar de evitarlo y ojalá ya tengan los apoyos, pero también habrá una creciente, conciencia en la migración, del sur para quedarse en México, ya no pretender. Y habrá, por otra parte, pues la enorme realidad que muchos que pretendían reunificarse simplemente desisten ahora porque saben que ahorita es más difícil y más riesgosa. O sea, sí va a detener la migración. La migración no se va a detener en el corto y mediano plazo, si bien es cierto que hay cada vez menos migrantes en edad de migrar que están siendo expulsados de México. Una crisis económica o un aumento en las condiciones de violencia puede afectar esa dinámica en función de lo que hemos visto antes, de la misma manera en que los migrantes que están huyendo de la violencia en Centroamérica van a seguir migrando. Estamos ante una oportunidad extraordinaria para replantear seriamente cómo generamos una política de desarrollo integral que no busque solamente otorgar algunos recursos a migrantes repatriados, sino que se interrogue sobre las condiciones en función de las cuales se les da a las comunidades migrantes transnacionales bases para un desarrollo integral con perspectiva territorial, para articular las distintas vertientes de apoyo a migrantes repatriados o a comunidades expulsoras de migrantes o cada vez más, como decimos, a comunidades en las cuales se están estableciendo migrantes en México, comunidades de destino. Ahora ya tenemos comunidades de destino en México en las cuales es importante impulsar acciones de desarrollo integral con perspectiva territorial que apoyen los vínculos transnacionales para fortalecer el desarrollo en las tres comunidades. Esta es una perspectiva desde la cual se puede trabajar, que todavía no está en el radar de las autoridades mexicanas, que sentaría las bases para otra forma de entender la migración y que eliminaría cada vez más la perspectiva de control para abrir la perspectiva de desarrollo. Darle la bienvenida a los migrantes como motor del desarrollo e impulsar condiciones para el pleno respeto de sus derechos humanos como consecuencia natural. Con este comentario terminamos. Hay muchos temas que no tocamos, hay muchos temas alrededor. El tema de las remesas, el tema realmente que implica estos lugares ya en los cuales ya las comunidades migrantes se están asentando e integrando. Pero si no hay reconocimiento que necesitamos reconocer como un factor de desarrollo, la migración de seres humanos puede impulsar el desarrollo de la región sur-sureste, el lugar donde ha habido mayor pobreza, desigualdad, exclusión y marginación. Y si replicamos el modelo sin decirlo, de criminalizar, de detener, de contener, pensando que es una amenaza
y no solo un derecho humano, sino una oportunidad de desarrollo, estaremos repitiendo los errores que tanto vemos al norte. Jorge, muchas gracias. Esperemos hacer otro programa sobre un tema que mucho nos preocupa y evidencia realmente la falta de una visión de desarrollo integral en el país. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, un placer.